Gabon guztioi, Eusko Ikaskuntzaren mai ingurutan zaudete, hemen Radio Vitorian beste gai batekin. Gaur, igandia da, eta beraz, astia hasi baino lehen, ona hemen, Eusko Ikaskuntzaren mai inguruak. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva tertulia de Sociedad de Estudios Vascos. Domingo, mañana, como les decía, vuelta al cole, a la ikastola, al trabajo, a los quehaceres cotidianos, y nosotros, antes de que finalice el fin de semana, siempre intentándoles aportar detalles nuevos sobre cuestiones que tienen que ver con el día a día, con la sociedad en la que vivimos, de una forma didáctica y lo más amena posible. Y el tema de hoy parece un tema complicado, a ver cómo conseguimos darle la vuelta. Profesionales de archivos, bibliotecas y centros de documentación. No es ni uno ni dos los archivos o centros de estas características que tenemos, por ejemplo, aquí, en la capital alavesa. Vamos con las presentaciones, porque con nosotros está Enrique Uriarte, bibliotecario de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, Biblioteca Koldo Mitxelena, aquí al lado, en el edificio Las Nieves, como se conoce en Vitoria-Gasteiz, a este edificio. Enrique Uriarte, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, ¿cuánto tiempo llevas de bibliotecario? Bueno, pues yo estudié para bibliotecario en Salamanca, aquí no hay estudios en Euskadi, y desde que acabé de estudiar allá por el 92, pues trabajando en diversas bibliotecas, o sea, mi vida profesional siempre en torno a las bibliotecas y los archivos. ¿Es una especialidad dentro de otra carrera en Salamanca? No, son facultades, estudios propios de biblioteconomía y documentación. En las universidades españolas normalmente están adscritos en muchos casos en facultades de ciencias de la información y la comunicación. Por ejemplo, me viene a la cabeza el caso de Santiago de Compostela, en Barcelona también. En otras dentro de o la de la Complutense de Madrid, creo que también. En otros casos facultades propias y en otros casos dentro de las áreas de humanidades. Pero hay en España del orden de 10 o 15 facultades y otras tantas, algo menos, 10 escuelas universitarias para los estudios de diplomatura. Este, por ejemplo, es un medio de comunicación reducido. Estoy hablando de Radio Vitoria, alrededor más o menos entre técnicos administrativos y profesionales de la comunicación, más o menos 40 personas. Si no tenemos un centro de documentación, pero por ejemplo Euskal Telebista sí que lo tiene, es donde va el periodista. Y no sé, hace muchos años ya que estuve un pequeño tiempo trabajando en Euskal Telebista, pero sí, recuerdo como por aquel entonces íbamos y pedíamos imágenes de una noticia que ese día nos tocaba. Por ejemplo, yo qué sé, ley de aportaciones ese día, y hay que buscar imágenes de la vicelehendakari y de los diputados generales. Uno acude a ese punto de documentación de la casa en Euskal Telebista y le pide imágenes de todas estas personalidades. Esta es vuestra carrera, sí. Este es vuestro papel. En Yurreta hay 25 profesionales. 25 personas trabajando en el centro de documentación que visitamos el año pasado dentro de las visitas profesionales que en el seno de la asociación hacemos a diversos centros documentales del país. Pues el año pasado nos tocó visitar Yurreta y allí nos atendió, no recuerdo el nombre del... ¿Trabajan solo con imagen? Parece mentira que te tenga que preguntar sobre la casa, ¿no? Pero hace mucho tiempo que no me ha tocado pasar por Yurreta. ¿Trabajan solo con imágenes o también con papel? También con papel. El documento hoy día es documento digital. Aunque lo tengamos en soporte papel, ya casi todo, todo se genera digitalmente y puede pasar a formato libro, a formato papel, informe o no. Y además allí, medios audiovisuales, pues también, igual que aquí en la radio, información pues audiovisual, multimedia, etcétera, documentación en definitiva en cualquier soporte. Nosotros tenemos un pequeño archivo, pero que es manejado por otras personas que también en cierta manera tienen que saber de esta materia, que es la fonoteca, donde están todos los sonidos de la casa y principalmente los musicales, pero aparte de eso también nosotros tenemos nuestro pequeño archivo, pero es muy humilde en el sentido de guardar declaraciones, palabras
expuestas en esta casa, por ejemplo. Por cierto, que en la UPV está la discoteca de Radio Vitoria, en depósito. Estuve viéndola el otro día, alucinante, allí hay de todo. En vinilo, vaya. Los vinilos, los discos desaparecidos, ¿no? No sé, la verdad, al final cómo terminará esa historia. Hoy está con nosotros Carmen González, que lleva décadas trabajando en esta casa y que esos discos seguro que les tiene mucho cariño porque muchas veces han pasado por sus manos. Ahora la cuestión es que el ciudadano le saque partido, ¿no?, efectivamente, a esos discos. Pero tendrán noticias de ello en un acuerdo entre Euskal Irrati y Televista Radio Vitoria y la Universidad del País Vasco. Charo Valverde, bibliotecaria en el Parlamento Vasco. Charo, Gabón, buenas noches. Gabón, buenas noches. Bueno, así como parece que en el caso de Enrique Uriarte cualquier ciudadano tiene un acceso fácil a la biblioteca Koldo Mitxelena, a la biblioteca de la Universidad del País Vasco, y puede tener ese contacto con Enrique, necesito esto, lo otro. Lo del Parlamento Vasco ya, bueno, eso da como más miedo, como que no puede entrar cualquiera, que encima hay un control policial por medio. Esto es así, puede entrar cualquiera. ¿Para qué se acerca el ciudadano a ese archivo del Parlamento Vasco? El Parlamento Vasco tiene muy fácil acceso a través de Internet. Además es una de las instituciones que más información proporcionan al ciudadano, puesto que casi toda la documentación es pública y accesible las 24 horas del día desde su página web. Por tanto, si parece que el acceso presencial puede ser más complicado, el acceso a la información, a todo tipo de información que se genera en el Parlamento, está abierto al ciudadano a las 24 horas del día. Ha habido una apuesta clarísima de la institución por la tecnología y por acercarse al ciudadano, y bueno, estamos en la red con una página web nueva desde enero de este año, de 2006, y bueno... ¿Estáis en el Parque de la Florida, en el edificio central, o estáis en Becerra Bengoa? Desde que se acometieron las obras para el edificio administrativo estamos en dos edificios diferentes. En el antiguo instituto en la Florida es donde está la sede, digamos, política, y todas las oficinas administrativas han pasado a la calle, bueno, a Becerra de Bengoa, pero al edificio de enfrente, el de los miradores blancos. Uh-huh. ¿Y ahí está? ¿Pero qué información, se pregunta Garciano? ¿Qué información puedo necesitar yo del Parlamento Vasco? Porque en el Parlamento Vasco, ¿qué información principalmente tenéis? ¿Las leyes y lo que han dicho los políticos? Efectivamente. Se pueden seguir todos los debates, todas las iniciativas que cualquier parlamentario presenta a la Cámara, y además tenemos organizada la documentación de modo que cualquier ciudadano puede preguntar qué ha dicho un parlamentario de su pueblo sobre una iniciativa que es de su interés. Solo tiene que entrar, preguntar, poner el nombre del parlamentario y el tema del que quiere tener conocimiento, y allí le aparecerá si tal parlamentario ha hablado de ese tema en algún momento, y le aparecerá además todo el texto y la participación que ha tenido ese parlamentario en los debates, en las comisiones, etcétera. Puede ser una ruina para el político, puede ser, pero bueno, claro, es, porque en papel es política de la casa, la absoluta transparencia. Además ahora se ha puesto en marcha una iniciativa, Parlambus, es que es nuevo, creo que se llama Parlambus, porque se va a preparar un autobús que va a recorrer los distintos puntos de Euskadi, y que está preparado expresamente para dar información sobre el Parlamento, para acercar el Parlamento a cada pueblo, a distintos pueblos, a distintas localidades. Y esto va a entrar en funcionamiento pues creo que en un par de meses, y va a estar durante, no sé exactamente el periodo, pero un periodo largo, recorriendo toda la geografía de Euskadi. ¿Tenéis muchas entradas? ¿Entradas? ¿En Internet? Pues sí, pero no te puedo decir el número. No te puedo decir el número. En cualquier caso, la biblioteca es, a ver, ¿cómo te explico? Es una biblioteca pública, pero no es de acceso público como la biblioteca de la Florida o las bibliotecas municipales. Es una biblioteca especializada, entonces cualquier ciudadano que desee consultar fondos que no va a encontrar en otro sitio más que la biblioteca del Parlamento, hace una solicitud y acceso con control. Efectivamente. Sobre todo porque no es una biblioteca donde se pueda ir a leer el periódico o demás. Antes sí que se accedía para localizar, para consultar boletines oficiales, pero en este momento todos los boletines están en Internet, y bueno,
ya ese tipo de entrada se ha restringido. Pero bueno, la gente que necesite para hacer estudios relacionados con derecho, de biblioteca vasca, tenemos una biblioteca con patrimonio vasco bastante interesante, con una solicitud de consulta de fondos puede acceder, además de inmediato. Teo Arranz, documentalista en el CETIC, Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Teo, Gabón, buenas noches. Gabón. ¿Qué es el CETIC? Bueno, CETIC es un centro especializado en tecnologías de la información y la comunicación. Lo que antes estaba en Adriano VI. Bueno, en realidad CETIC surgió de la fusión de 3 centros que pertenecían al antiguo Departamento de Promoción Económica y Empleo, que era solo el Departamento de Promoción Económica, y que eran los centros, uno era el de Adriano VI, que está especializado en imagen, en Alcín, de otro centro que había especializado en informática, que estaba en la calle Fuente de la Salud, y el centro de diseño que estaba en el Palacio de Chanove. CETIC asumió un poco, cuando hubo una reestructuración, las funciones de los 3 centros. ¿Esto fue una locura de cuerda o no? ¿O esto lo tienen todos los ayuntamientos? Bueno, aquí tradicionalmente lo que ha habido, vamos a ver, la normativa, la ley de bases de régimen local, y lo que determina son unas competencias mínimas que deben cumplir los ayuntamientos. Solo que, bueno, en función de la iniciativa que han llevado pues las diferentes corporaciones, aparte de esas funciones básicas y obligatorias que se deben cumplir, existen unas funciones en las cuales se pueden entrar y una serie de competencias en las que se puede entrar. Pues sí es cierto que en aquella época se entró en muchas competencias y se fue pionero en esos ámbitos. No solo en el ámbito de la promoción económica, sino en el ámbito de la educación, en el ámbito de la mujer y demás ámbitos. Aquí hay 2 bibliotecarios y en las presentaciones hemos dicho un documentalista. Eres el raro en esto de A3, así que ¿qué es un documentalista y qué es un bibliotecario? Bueno, en realidad, más que diferenciar lo que son los propios profesionales, nosotros entendemos que el profesional es único. Bibliotecarios, documentalistas y archiveros son todos, corresponden a lo que son las ciencias de la información, y realmente la metodología es la misma. Nosotros hacemos lo que se ha hecho siempre desde que existen las bibliotecas y los archivos: reunimos información, la organizamos y la difundimos. Lo que nos puede marcar la diferencia es nuestras propias unidades de información. Los bibliotecarios se suelen identificar muchas veces más con lo que es la biblioteca pública, con unos fondos normalmente en formato papel, los libros. Los documentalistas pues el documentalismo surge un poco pues a principios de siglo, pues más relacionado con documentos, literatura gris, informes, memorias, revistas, muchas veces documentos no editados, ¿no? Entonces la propia unidad de información es la que te puede marcar más la diferencia. Igual nosotros no trabajamos tanto lo que puede ser el documento en formato libro, pero podemos hacer más búsquedas y recuperación de información pues a través de bases de datos, de internet, de otro tipo de documentación. ¿Qué documentos, por ejemplo, recoges tú en el CETIC? Bueno, nosotros ahora el trabajo de ahora poco tendrá que ver con lo que se hacía hace 10 o 12 años por los soportes diferentes y demás. Claro, ha cambiado totalmente a partir de la entrada de internet. Básicamente todas estas cosas han cambiado. Nosotros en CETIC lo que tenemos son 2 ámbitos diferenciados, un ámbito interno y un ámbito externo. Nosotros, bueno, aunque tenemos también una pequeña biblioteca, es una biblioteca especializada en ciencias, en tecnologías de la información y la comunicación. Entonces en esa biblioteca tenemos pues libros de informática, de diseño, de sociedad de la información, y también lo trabajamos. Ya digo que en realidad la diferenciación del profesional es más la propia actividad que lo que son las competencias. Entonces esa biblioteca es una biblioteca especializada, ¿no?, en ese ámbito. Es pública, pero no en el sentido de una biblioteca pública que incluye muchas materias diferentes, no, está especializada ahí. Y luego tenemos dentro también de los servicios externos que damos muchas solicitudes de búsqueda de información pues relacionadas con el empleo. Otra cantidad de gente nos llama pues porque nos dice: soy de este determinado perfil profesional, quiero que me busquéis pues por ejemplo empresas de este ámbito para presentar mi autocandidatura. Puede ser un diseñador, un delineante o un buzo. Bien, nosotros trabajamos con las bases de datos que tenemos. ¿De cualquier ámbito laboral? Sí, porque inicialmente, aunque trabajamos solo el tema de tecnologías de la información, ahora mismo asumimos todo lo que es los servicios documentales de todo el Departamento de Promoción Económica. Entonces, de cualquier ámbito laboral que venga una persona, nosotros hacemos las búsquedas de información, le podemos devolver empresas para que presente su autocandidatura, ofertas de empleo, direcciones web donde ellos quieran buscar información sobre ese tema. ¿Y ahora dónde estáis? Estamos en la calle Casturdiales, en el número 10. Porque
parte de estos servicios al ciudadano no están en Fray Zacarías. Yo en alguna ocasión allí he visto a personas en formación, con cursos o incluso entrando en los ordenadores para ver solicitudes de trabajo. Efectivamente, nosotros, el departamento nuestro es promoción económica y está en Fray Zacarías. Lo que pasa es que nosotros, al ser centro de formación, estamos ubicados en Adurza. El centro de empleo, que es a lo que tú te refieres, nosotros colaboramos permanentemente con ellos. El centro de empleo es un centro donde la gente entra pues a buscar este tipo de cosas. Pero cuando ya las solicitudes que entran al centro de empleo ya requieren más especialización, nos las derivan a nosotros vía email o vía correo interno, lo que sea, nos llegan, nosotros hacemos esas búsquedas y luego se devuelve muchas veces a través del propio centro de empleo. La gente le da igual realmente dónde se hagan si el servicio se les oferta. No es casualidad que Enrique, Charo, Teo estén hoy con nosotros, porque ¿qué os une a los tres? ¿Por qué hoy estáis en las tertulias de Sociedad de Estudios Vascos? ¿Qué es lo que os une? Básicamente el habernos organizado como colectivo. El colectivo está organizado desde 1990 en torno a la Asociación Vasca de Profesionales de Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación, ALDE, con una presencia importante en el país, ¿verdad? En la comunidad, en torno a 500 asociados. Se estima que las estimaciones hablan de en torno a 1.000 trabajadores dentro del sector, tanto en bibliotecas como en archivos y centros de documentación públicos y privados en menor medida. Pero bueno, también en cuanto que la comunidad tiene un tejido mercantil e industrial importante, también hay una presencia cada vez más importante en la empresa privada de documentalistas y roles que trabajan o personas que desempeñan este tipo de roles, ¿no?, en organizaciones privadas. Lo que nos une pues es pertenecer a esta asociación, una asociación que como tantas otras pues se encuentra pues debilitada en el sentido de que los niveles de colaboración de todos pues son bajos. Nos queda poco tiempo después de la familia, de los estudios, del trabajo, de nuestras aficiones y lo que sea, ¿no? Entonces, en torno al año 2004, un colectivo heterogéneo de personas pues nos juntamos, empezamos a juntarnos para un poco diagnosticar o analizar qué es lo que le está pasando a la profesión, a los profesionales, a la situación de las bibliotecas y de los archivos. ¿Qué os preocupaba? Porque claro, sin preocupación no hay asociación ni tampoco hay grupo. Pues una situación que te la podemos describir en 4 pinceladas. Por ejemplo, aquí estamos ahora mismo en tramitación de la primera ley de bibliotecas en el Parlamento. En Andalucía van por la segunda. En todas las comunidades autónomas hay leyes de archivos, leyes de bibliotecas. ¿Por qué este vacío? Yo particularmente tengo mi teoría, ¿no? Y es que... Adelante. Pues bueno, no le vamos a, en este caso no le vamos a poner en un compromiso a quien trabaja en el Parlamento, ¿no? En ese sentido, Charo, tranquila, entendemos los ámbitos de trabajo que tenemos. No, yo entiendo también que dentro del Departamento de Cultura o dentro de las necesidades culturales de este país nuestro, pues ha habido otras necesidades que presupuestariamente se han llevado o por impulso político se han llevado pues la carga, ¿no?, del esfuerzo, ¿no?, como ha sido básicamente el desarrollo y defensa y etcétera de nuestra lengua, de nuestra primera lengua, según se entiende, el euskera, vaya. Y también esta Santa Casa, ¿no?, EITB, que se ha llevado y se sigue llevando pues el 50 y tantos % del presupuesto de cultura de la comunidad autónoma, ¿no? Entonces, el servicio al ciudadano, servicios culturales que prestan las bibliotecas y el desarrollo de los archivos que recogen la documentación que se va emanando dentro de las que va surgiendo dentro de las instituciones en el desempeño de sus funciones, esos archivos que existen en cualquier institución, pues han estado más descuidados. ¿Pero para qué necesitáis una ley? Se preguntará. Yo mismo me lo pregunto. Sí, pues mira, es muy interesante porque, por ejemplo, el Grupo Popular que ha metido una enmienda dice que para qué hace falta una ley, ¿no? Bueno, una de las preocupaciones que hizo que nos juntáramos en un grupo, concretamente el grupo de trabajo de perfil profesional de ALDE, fue el desconocimiento que existe por parte de la sociedad hacia nuestra profesión, en comparación con economistas, con abogados, etcétera. Bueno, pues este señor o esta señora estarán aquí porque son licenciados en cualquier cosa, pero aquí, pues yo creo que muchos pueden pensar, aquí cualquier licenciado está, bueno, pues no ha podido ser profesor de lo que quería y está pues aquí atendiendo a la biblioteca. Efectivamente, esa era nuestra preocupación y sigue siendo. Es un desconocimiento tal y una falta de visibilidad tal que los procesos de valoración
selectivos o de valoración que se están llevando a cabo en distintas administraciones, o selectivos que se llevan a cabo entre los empleadores, bien públicos o privados, no se tienen en cuenta quiénes somos. Y bueno, lo que queremos es darnos a conocer, explicar a la sociedad, a las organizaciones, a los que nos emplean, qué podemos aportarles, y explicarles que con nuestra ayuda van a sacar mucho más partido a lo que van a poder conseguir mejor los objetivos que tienen planteados. Lo que queremos es explicarles lo que somos y decirles que cómo nos pueden utilizar, así claramente, cómo nos pueden utilizar mejor. Hay muchas bibliotecas o centros de documentación del país que no tienen a profesionales en estos puestos porque se ha optado en el proceso de selección de personal licenciado. Punto. Bueno, es un problema muy complejo. Y nos lleva a abordar muchos aspectos. Es que estamos aquí para abordar lo complejo. En Euskadi no tenemos una titulación oficial ni de biblioteconomía ni de documentación. Eso ha hecho que durante mucho tiempo, y sigue haciendo que durante mucho tiempo, la titulación se valore muy poquito en los procesos selectivos. Normalmente la profesión aquí está nutrida de licenciados, en general de humanidades, ¿no? Letras, filología, historia. Que después, o bien por que han realizado cursos de formación después de la licenciatura, por interés personal o por distintas cuestiones, han accedido mediante oposición a puestos de estas características. Y después, en función de sus opciones personales, de la autoformación o no, han ido avanzando en un sentido o en otro. A ello hay que añadir un colectivo de gente que en muchas administraciones o lugares, cuando no tienen otro sitio donde colocarles, directamente donde les llevamos, al archivo o a la biblioteca. Hace pocos años se han ido incorporando una serie de gente que ya tiene titulación, por supuesto conseguida fuera de la comunidad autónoma, porque aquí no existe, como hemos dicho, gente que va viniendo de fuera y que está empresa, no sé si más preparada o igualmente preparada o preparada de una manera diferente. No sé si en alguna ocasión lo has escuchado, seguro que sí, yo por lo menos lo he escuchado varias veces. No, ya no está dentro de la organización, digamos que trabaja aquí, pero ya está a punto de jubilarse, está ordenando papeles y le ponen a ordenar papeles. Sí. Hubo una recopilación muy bonita, muy curiosa, de un estudiante de la Universidad de Barcelona, creo que fue, que recopiló toda la filmografía o diferentes películas donde aparecía aquel policía negado que le castigaban al archivo, aquel médico inútil que era condenado a los subterráneos de Txagorritxu, no porque Txagorritxu no hace películas, ¿verdad?, pero al hospital, etcétera, etcétera, ¿no? Tal es la imagen social que tienen los archivos y las bibliotecas. ¿Creéis que no estáis ¿no? valorados realmente? En absoluto. En absoluto. De hecho, esto también existe. Yo cuando he hablado con los archiveros, por ejemplo, el municipal, el foral, no sé, me ha parecido una profesión apasionante y siempre con rigor, y me ha parecido algo a valorar, y que tiene que ser gente preparada y que a la gente que te gusta, y como te gusta puedes estar contento, pero una cosa es que a ti te guste y otra cosa es que reciba la valoración que nosotros entendemos o la visibilidad que nosotros entendemos que tiene que tener. El ejemplo que comentabais también existe en la educación habitualmente. Aquella persona que por el cambio era de una filología que ya no se da, nada, que lleve la biblioteca escolar, ¿no? Esto existe habitualmente y nosotros lo que entendemos es que profesionales de archivos, bibliotecas y centros de documentación, y que nos da igual el nombre, son personas que que tienen una cualificación muy específica, más hoy en día donde todos estamos permanentemente reciclándonos con las nuevas tecnologías, con nuevos procesos de gestión, de difusión de la información, de competencias lingüísticas. Absolutamente todo el mundo en este ámbito es prácticamente bilingüe. En fin, es una cosa de que son profesionales altamente cualificados, pero luego a la hora de que las organizaciones reconozcan el valor de estas personas, eso no se ve reflejado. Y ese ejemplo existe. Sí, pondré un ejemplo, ¿no? No sé cuál ibas a poner tú, pero en un municipio cabecera comarcal de Álava, por ejemplo, el responsable de biblioteca, aparte de cubrir solo durante 4 horas el servicio, tiene un nivel
salarial por debajo de los servicios de limpieza del Ayuntamiento de Vitoria, por ejemplo. Eso da un poco imagen, aparte de la situación personal que este trabajador tenga, da un poco imagen de la idea que ese ayuntamiento, esa corporación, ese municipio, el impulso que ellos tratan de dar o el valor que ellos dan a su biblioteca. Hoy, por ejemplo, ha estado a punto de quemarse un archivo, pues para una localidad a la vez importante, el de Zaldundo. Lo han conseguido salvar. Sí, efectivamente, Charo. En un incendio de madrugada, el edificio consistorial ha quedado calcinado y, sin embargo, el archivo lo han conseguido salvar. Y para el alcalde de la localidad será algo importante porque los documentos, me imagino... Claro. Entonces, el archivo, vamos a ver, el archivo, la concepción sobre la archivística ha ido cambiando con el tiempo. Tú cuando antes nos comentabas, que hablabas del archivo Vitoria, desde el siglo pasado la concepción del archivero que se tiene es el archivero erudito, del archivo histórico. Bueno, está bien el archivo histórico, pero realmente hoy en lo que se plantea es una gestión integral de los archivos, y el archivo que genera derechos y obligaciones es el archivo de gestión. El alcalde de Zaldundo estaría preocupadísimo, pues porque ahí tendría documentada todos aquellos soportes documentales que luego a él le permiten pues responder a las demandas de los ciudadanos. Yo desde luego, Teo, comprendí rápidamente la importancia, por ejemplo, para el Ayuntamiento de Vitoria del archivo municipal cuando Pilar Arostegui pues me puso un ejemplo. Me comentó: tú eres periodista, ¿recuerdas el conflicto que el alcalde mantuvo durante mucho tiempo con el Ministerio de Defensa y con el Ejército Español respecto a los terrenos del Hospital Militar? Claro. Pues Cuerda me llamó: Pilar, búscame la documentación de la entrega de la ciudad de esos terrenos al Ministerio de Defensa de la época. Y en base a aquellos documentos, no sé si era de final del siglo XIX, principios del XX, pues el alcalde de la ciudad, José Ángel Cuerda, durante 20 años fue alcalde, mantuvo una agria polémica con el Ministerio de Defensa. De hecho, antiguamente los reyes viajaban con su archivo encima porque llegaban a un sitio y esos documentos eran los que les hacía tener competencia sobre los sitios donde llegaban. Evidentemente es así. Y, bueno, ya os habéis juntado. Reivindicáis, por ejemplo, una ley que legisle toda esta materia. ¿Y qué más cosas desde ALDE? Bueno, básicamente nosotros estamos hoy día tal vez clamando por la regulación o la presencia en Euskadi de unos estudios oficiales en biblioteconomía y documentación, por una ordenación de las categorías y las funciones para los accesos a la función pública, porque la función pública es tractora, es motor y es líder en cuanto a lo que supone ordenación del empleo y tendrá su repercusión sobre lo privado. Se clama también por una ordenación definitiva y donde colaboren todas las instituciones de lo que es el complejo marco de bibliotecas y de archivos de esta comunidad y centros de documentación, pues porque, como sabréis, somos un país muy pequeñito pero con un follón competencial de primer orden, ¿no? Entonces los territorios históricos tienen también competencias en archivos y bibliotecas de su titularidad y bueno, finalmente sin la colaboración de las instituciones hay poco que avanzar. Yo creo que también en esto un tirón de orejas importante a los políticos, porque si se ha avanzado tampoco en archivos y bibliotecas, en ordenación de este área, es porque cada uno ha estado gestionando o disfrutando de su pequeño reino de taifas y de su marquesado y han impedido, ¿no?, una ordenación efectiva del sector, ¿no? Al propio político le sonará como poco importante o como secundario. No es poco importante. Están encantados de gestionar, que te digan si no es importante, si no están orgullosos en Álava de la Biblioteca de la Florida, que es puntera y es muy interesante y se está haciendo allí una labor fabulosa, igual que en la Biblioteca Foral de Vizcaya, igual que en la Coldo Michelena de Donosti. Es un problema presupuestario sin más. Aunque se legisle luego el nivel competencial diferenciado obligaría a esos principios que obliga la Constitución y el Estatuto, que es la colaboración y cooperación entre las instituciones, pero desde mi punto de vista pues cada uno está muy a gusto en su marquesado y mientras tanto los que están sufriendo consecuencias de esto pues es básicamente la ciudadanía y la población vasca, con unos niveles de servicio de lectura pública y unos niveles de ordenación de archivos públicos muy por debajo de la media estatal, desde mi modesto punto de vista, y creo que con datos contrastados.
O sea, tenemos buenos archivos, pero luego no forman una buena red. No te llego a entender. Tenemos archivos donde ni tan siquiera hay profesionales. Tenemos bibliotecas que ni tan siquiera existen. Se estaba hablando de que, por ejemplo, en España hubo un proceso de automatización de bibliotecas allá por los años 80. En Euskadi tenemos del orden de 100 y pico bibliotecas sin automatizar. O sea que los libritos están, como te acuerdas cuando éramos chavales, con las fichitas. No hay ordenadores, no está automatizado. Se está haciendo un esfuerzo muy importante desde el gobierno vasco, se está haciendo esfuerzos desde las diputaciones, pero no están coordinados, no ha sido tema prioritario y los niveles de servicio yo creo que no tienen parangón en nuestro entorno. No sé si tiene que ver, tiene que ver con el tema o no. Pues por ejemplo, con el carnet de bibliotecas se puede acceder a la Casa de la Cultura, Diputación, y a las bibliotecas municipales de los centros cívicos. Eso tenía que ser, pero para todo. Yo sí que quería contar una cosa. Estás hablando de bibliotecas municipales de los centros cívicos. Efectivamente, es un buen servicio que se da y los profesionales que trabajan allí, estoy seguro que son buenísimos y lo hacen muy bien. Pero eso, el caso de Vitoria es que es un caso atípico. Son profesionales que no pertenecen al Ayuntamiento de Vitoria. No, están subcontratados. Están subcontratados, pero es que eso no existe en el resto de capitales del entorno ni del Estado. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Efectivamente. Es el único municipio. Y mal pagados. Entonces, nosotros lo que pretendemos con esta cosa es dinamizar la profesión para que esos profesionales, todos los profesionales, pues, tengan, ya que están haciendo unas tareas y unas funciones importantes, tengan ese reconocimiento. Yo no voy nunca a la biblioteca, por ejemplo, el Parque de la Florida, estoy hablando de los hijos, que ahora ocupan gran parte de mi tiempo. Pero todos los lunes vamos a la biblioteca del centro cívico. Y seguramente hay un profesional que conoce sus fondos, que os trata bien. Pues es una persona que no está dentro de lo que es la organización municipal, sino que está en una empresa, con lo cual las condiciones laborales son peores. Pero no solo eso. No, lo malo es que en el centro cívico, hablando con él, realmente contratado directamente por el ayuntamiento, pues igual se pueden contar con los dedos de una mano. De contratados realmente por el ayuntamiento en el ámbito de la biblioteconomía y la documentación hay funcionarios, no hay más que 10 o 12 personas en esta casa. El resto son externos. Repito que esto es un caso atípico. Vitoria es un caso atípico y negativo, por supuesto. E incluso los profesionales que somos de la casa, que somos funcionarios, ahora mismo que hay un proceso de valoración de puestos de trabajo, todas estas plazas de biblioteconomía, archivo y documentación han salido las peor tratadas de todos sus respectivos grupos de clasificación profesional. No sé, esa es la apuesta que parece que hacen. Yo en cualquier caso quería partir una lanza a favor de las empresas que también dentro de nuestro sector profesional, empresas que están trabajando dentro del área de las bibliotecas y la documentación, en concreto la empresa que tiene subcontratada los servicios de biblioteca municipales de Vitoria, pues es una excelente empresa muy profesional donde hay unas compañeras que lo están haciendo muy bien. Lo que ocurre es que no es excelente, el sueldo no suele ser excelente y las condiciones de trabajo tampoco. Efectivamente, eso no implica los niveles de servicio o la política general, que es de lo que estábamos hablando, un escalón un poco por arriba, un peldaño por encima, las políticas institucionales en relación a los servicios. Condenas al profesional a buscarse el pan en otro sitio que no tenga que ver con eso. O a estar mal pagado o a ser subproletariado, ¿no? Efectivamente. Esto también pasa en el periodismo, ¿no? Pero en otras no somos excepción. En otras es más sencillo unirse, porque aquí estamos hablando con una persona que depende de la Universidad del País Vasco, con una persona que depende del Parlamento Vasco, con otra que depende del Ayuntamiento, y habéis dado el paso de uniros, pero muchas veces es complicadísimo. Por ejemplo, juntar a 7 periodistas de 7 medios de comunicación, eso es realmente complicado. Vosotros habéis dado el paso, ¿no? Vamos a intentar eso ha sido posible gracias a la Asociación ALDE y sobre todo gracias al grupo de perfil profesional, donde nos hemos reunido una serie de gente que teníamos una idea bastante parecida o unos objetivos relativamente como muy comunes y nos hemos preocupado y molestado y trabajado en nuestro tiempo libre, hemos sacrificado nuestro tiempo libre para intentar por lo menos realizar un estudio, ir avanzando poco a poco y ir organizando primero en nuestra cabeza, después plasmando lo que nosotros hemos reflexionado, nuestro diagnóstico, en una serie de documentos que se han editado en un CD y que hemos puesto a disposición de todo el resto del colectivo. Lo que estamos haciendo en el grupo de perfil profesional es intentando invitar al resto del colectivo a que se mueva, a que se apunte al carro de las tecnologías, de la nueva visión de la profesión, etcétera. ¿No os veis con una pancarta en la calle? No, yo no.
no sé. Hemos hecho un manifiesto que está en el CD, pero yo no me veo con una bueno, pancarta en la lo que calle. queremos es hacernos visibles y a partir de ahí, pues bueno, empezar a determinar un poco las cosas que vamos haciendo. Entendemos que hay mucho ámbito que tocar dentro de las, pues no sé, del camino que nosotros hemos determinado, y lo primero que hace falta era un poco lo que comentabas tú, empezar a dinamizar a los propios profesionales, y luego, bueno, pues en función de lo que los profesionales determinen, iremos avanzando en un sentido y otro, pero como comentabas, también hay mucha dispersión, porque sí, y efectivamente hay empresas que lo están haciendo bien, pero hay profesionales que están en esas empresas, pues bueno, con las condiciones que sean, y es difícil agruparse. Si el colectivo de profesionales empieza a tener conciencia de ser parte de ese colectivo, será el primer paso. A partir de ahí, pues entiendo que pueden existir diferentes formas de presión. Es un colectivo también muy atomizado y muy disperso. Tienes que darte cuenta que el bibliotecario o la bibliotecaria, en este caso de Arceniega, está sola en su puesto de trabajo, sola en su organización, porque dentro del ayuntamiento no hay ningún otro profesional como ella, y el bibliotecario más cercano lo tiene pues en el siguiente pueblo, ¿verdad? Pueblo grande, por supuesto. ¿Qué le ocurre a esta persona? Pues que para ir a formarse tiene que cerrar el chiringuito, con lo cual no se puede formar. ¿Qué le ocurre a esta persona? Que no tiene acceso tampoco a estos, donde estamos en las capitales, por ejemplo, nos podemos reunir unos cuantos profesionales, pero es que están muy aislados, la profesión está muy aislada, muy atomizada, y bueno, entre las actividades del colectivo yo destacaría que montamos un canon sobre el debate bibliotecario, sobre el canon bibliotecario en la Feria de Durango, en la ASOCA, donde invitamos a editores, a autores, a responsables institucionales y bibliotecarios, hablamos sobre este famoso canon bibliotecario. Hemos editado este CD con las reflexiones del grupo y con unas propuestas estratégicas de qué hacer para organizarnos colectivamente, y hace poco hemos estado también en Bilbao en una jornada de encuentro entre profesionales para dinamizar un poco en esta estrategia de dinamización de la profesión que estamos. Y un último apunte que me estaba viniendo a la cabeza ahora relativo, por ejemplo, al archivo de Salduendo, ¿no? La situación tan penosa que hemos descrito de los bibliotecarios municipales, en muchos casos aislados, contratados en niveles muy bajos o subcontratados, como en Vitoria. Está la situación de los archiveros en Álava. Por ejemplo, existe una figura que es el archivero de cuadrilla. Los contratan las cuadrillas porque los municipios no pueden con ello, claro, no pueden o no quieren, les obliga la ley, pero presupuestariamente, claro, hay también crear una figura, dotar ese puesto y tal. Entonces, claro, la situación de estos archiveros es bastante complicada porque dependen, para la renovación de sus contratos, fíjate cómo es la situación, y llevan así un montón de años, de una subvención que el gobierno vasco da a través del servicio, no sé cómo se llama, servicio de archivos del gobierno vasco. Este entrega una subvención a los ayuntamientos o cuadrillas, y cuando estos tienen la subvención en la mano pueden contratar a este tío. Entonces, de palabra, oye, el año que viene, bueno, a ver si estos de Irargui me dan la subvención y te volvemos a contratar. En Álava, pues en cada cuadrilla hay un archivero que además, bueno, pues son archiveros móviles, ¿verdad?, con el coche para arriba y para abajo, tienen unos empleos muy interesantes, pero muy colgando de un hilo. Vamos, que estoy llegando a la conclusión que en diferentes ámbitos institucionales y en diferentes momentos de las instituciones, pues sois los últimos para muchas cosas. Pues en muchos sitios sí, efectivamente, somos los últimos. La preocupación de dirigir, gestionar una institución, bueno, y los archiveros, los bibliotecarios, los documentalistas, pues ya llegarán, pero vamos con prioridades, y en esas prioridades nunca aparecen ni los archivos ni las bibliotecas. Curiosamente, no hay un momento en el que el político vende esto, porque el político también suele vender. Sí, las inauguraciones de centros, de bibliotecas, etcétera, las grandes iniciativas que se están llevando con colecciones históricas o antiguas en temas de digitalización, etcétera, son muy bien utilizados para la propaganda política o de partidos, ¿verdad? Alguien lo habrá hecho bien, me refiero a alguna institución o Caja Vital Cucha con pero sabios, ¿no? Yo creo que todo esto también viene relacionado un poco con lo que comentábamos antes. Al no existir en la Comunidad Autónoma del País Vasco una formación reglada, no existe ya una serie de gente que se conoce, que se agrupa y que empieza a funcionar. En otras comunidades autónomas no es así, y existen iniciativas muy interesantes en Andalucía, en Cataluña, por supuesto, que son punteros. Existe un colegio profesional, en fin, hay una serie de cosas que han permitido que la gente esté más agrupada y que luego probablemente cuando se hacen
acciones, y efectivamente los políticos venden las cosas que hacen, pero las venden con unos profesionales disgregados, mientras que en esas comunidades, esas otras comunidades autónomas, al existir ya una tradición de una enseñanza arreglada, universitaria, formada y demás, bueno, el mismo colectivo está mucho mejor tratado. Sí, participa. Esta misma semana en el Ayuntamiento de Barcelona ha habido una encuesta sobre cuál es el servicio mejor valorado por el ciudadano. El número 1, la red de bibliotecas municipales de Barcelona. Por ejemplo, en Castilla-La Mancha tienen unos servicios bibliotecarios públicos punteros. Cualquier comunidad que estaba en el año 75 a nivel de servicio bibliotecario muy por detrás nuestro nos ha superado con 3 cuerpos. Nos hemos quedado muy, muy atrás, y desde luego que hay grandes instituciones que son punteras y que son referentes. No hay que hablar de Sancho el Sabio, de nuestro archivo de territorio histórico, hay grandísimos profesionales en todas partes y grandes iniciativas. ¿Se han quedado atrás? No. No. Lo que ocurre es que son hechos aislados. Y el sector está desvertebrado y desorganizado. Ese es el problema. Y desregularizado. Ese es el grave problema, desde mi punto de vista. Nuestro punto de vista, ¿no? Luego hay un archivo, ya que estáis aquí, os lo pregunto ya en recta final, que me parece un búnker y no sé, igual es tan accesible al público como cualquier otro, que es el del Estado, aquí en la zona de Igualda. Sí, totalmente ¿Se accesible puede al entrar? público. Sí, sin problemas. Sí. Y coger documentación. ¿Hay qué tipo de documentación descansa? Son los protocolos notariales, pues es muy importante. O sea, todas las escrituras de lo que tú posees, los que han pasado por notario, los encontrarás. Bueno, no sé si allí, porque yo no sé. Sí, los archivos no sé con qué periodicidad, ¿no? Yo no entiendo mucho de... Y la documentación de la administración del Estado en la comunidad autónoma, solo de la delegación de... O los proyectos, por ejemplo, del Estado en la comunidad autónoma. Por ejemplo, el tren de alta velocidad que están trabajando en Luco, el proyecto, por ejemplo, lo podrás encontrar allí. Somos la única comunidad que no tiene transferidos los archivos histórico-provinciales, por ejemplo. Un desastre, ¿no? Pero esto un atraso. por algún tipo de rifirrafe político. Supongo que habrá sido moneda de cambio en algún otro momento, pero también supongo que es falta de empuje con el tema, falta de interés, o no lo sé exactamente cuál es la situación. Sí que sé que ha habido intentos de transferirlo, o que están medio en ello, pero el sector está muy desvertebrado y muy desregularizado, ¿no? Hablando de lo privado, sin embargo, tenemos documentalistas y gente puntera trabajando en centros de documentación, pues en las grandes empresas del país, en los grandes centros tecnológicos, tanto en el área del Alto Deva, Mondragón, como en los parques tecnológicos de Álava y Vizcaya lo que pasa es que en ese ámbito, etcétera, a veces lo que existe también es una especie de, vamos a ver, muchas veces existe la tendencia de decir, necesito una persona para que me controle esta documentación, más estas búsquedas documentales. Hoy en día parece que cualquiera es capaz de hacer unas búsquedas, cualquiera, el ingeniero que necesita una información se pone y busca, y bueno, nosotros entendemos que realmente si hubiera un profesional especializado, los tiempos de búsqueda y recuperación de la información serían más cortos, y la calidad de la información que se recupera mucho mejor. Bueno, ya para terminar, Charo, Enrique, Teo, tendremos más noticias vuestras, porque desde luego que un espacio como este, Asociación de Estudios Vascos, Eusko Ikaskuntza, tenía que daros un espacio. Sin embargo, pues uno lector, deprisa y corriendo, pero lector de prensa, persona que escucha por obligación muchas horas de radio, yo no sabía nada de todo esto, de ALDE, de una asociación, de un sector que tiene sus problemas. ¿Tendremos más noticias? ¿Os haréis más visibles? En ello estamos. Esperemos. Sí, es el objetivo, ganar en visibilidad. ¿Desde Vitoria al resto de la comunidad o hay personas activas en cada uno de los territorios? Estamos trabajando a nivel de los 3 territorios. Estamos juntándonos gente además de pueblos de Vizcaya y de pueblos de Guipúzcoa, de las capitales, de pueblos de Álava. Estamos organizando un colectivo en torno a 15 personas, más o menos, muy activos, que pretendemos dinamizar la profesión. Y luego veremos también lo que da de sí, pues ahora la tramitación y la aprobación de la ley de bibliotecas. No creo que los políticos puedan hacer lo que no hemos hecho nosotros en el sentido de el aporte técnico, dinamizar el debate. No sé lo que dará de sí. Esta es la ley que antes comentábamos. Sí, ahora mismo se está proceso. Sí, está el proceso de ahora ya de tramitación parlamentaria, y hay un anteproyecto de ley de archivos también que se está elaborando para presentar al Parlamento, que quieren también aprobarlo en esta legislatura. Y como sabréis, también gran noticia, pues porque aparecen cada 2 por 3 en la prensa, me refiero, pues es la creación de un archivo histórico nacional y de una biblioteca nacional de Euskadi,
en algunos casos pues ya con sede en obras, etcétera. Bueno, ya veremos lo que va a decir, porque ha habido muy poco debate social y ciudadano, y el debate político ha estado prácticamente centrado en cuestiones de identidad y cuestiones de esta índole política, en vez de en cuestiones técnicas, sí, en lo que en este país nos llevan las horas, ¿no? Aquí hablar de operaciones quirúrgicas nos puede llevar a hablar de soberanía, desde luego. Efectivamente. No es un reproche a un partido en concreto, sino generalizado. Bueno, pues Enrique Uriarte, Charo Valverde, Teo Arranz, a los tres, suerte en vuestro quehacer diario, en vuestra profesión, y desde luego, pues por lo menos tenéis una virtud, que salís del trabajo y no os importa dedicar vuestro tiempo libre para seguir pensando en el trabajo. Quien nos habla, desde luego, no sé si sería capaz. Gracias a los tres. Eskerrik asko. Eta zuei badakizue, datorren asteburuan beste gai batekin, hemen izango gara, Radio Vitorian, mai hizkuntza barkatu, eusko ikasuntzaren, mai ingurutan, agur!